Tal? Buenos días. Hoy es 22 o 21. 22. 22. La profesora no sabe en qué día está. 22 de mayo del 2021. Hemos entrado en una fase 1 punto y algo. No me acuerdo si era como una pseudo fase 2. Yo sé que fase 1 no es, porque en la fase 1, además, angustiada como estaba en la fase 1, no estoy, aunque ya tengo otros sentimientos que no vale la pena aclarar. Claro. Ahora también estoy angustiada, así que quédense tranquilos. Así que bueno, nada, espero que se cuiden esta semana y las que vienen también. Estamos. Así que bueno, en relación a inteligencia artificial, para hoy tenían que ver varios videitos, como dice Cintia, respecto de emparrillado, ¿no? Una de las técnicas que aprendemos para tratar de obtener conocimiento de los expertos. Así que bueno, la idea no es ver todos los videos de vuelta, pero Cintia les va a hacer algunas aclaraciones que consideramos de sumo interés. Mismo lo que vos agregaste me parecería piola, capaz después pensarlo y hacerme acordar capaz para el año que viene cambiar la grabación y le agregamos eso también. Dale. O podemos hacer como un Un bonus bonus. track, Como un bonus, como sí. hice, como no vale la pena hacer todo de vuelta. Así que bueno, vamos a hacer un repasito y ver el bonus track que les da Cintia también. Así que bueno, Sin, son todos tuyos. Buenísimo. Bueno, algo a tener en cuenta es, cuando ustedes vean en algún momento de alguna duda o algo, me interrumpen, abren sus micrófonos y me interrumpen. Puede Sí, pasar también, no vayan por el chat, porque cuando uno presenta no ve el chat. claro, Entonces es puede mejor. pasar, claro. Y otra cosa que les quería decir es que como yo soy la que voy admitiendo a la sala, puede pasar que yo no escuche cuando está por admitirse, algún Y compañero yo les no los avisa. veo, y que Claro, yo no los veo, claro, porque los ve Sin nada más. claro, si algún compañero les avisa, ustedes me avisan que yo cambio de pantalla y los admito, ¿sí? Bien, dicho esto, ¿para qué? Ahora vamos a empezar. Bueno, entonces, bueno, como Flor les decía, la idea es hoy ver esta técnica de emparrillado, que es un método para obtener, digamos, conocimiento de un experto, que a diferencia del análisis de protocolo, donde yo obtenía este conocimiento de cómo hace el experto para resolver un problema, la idea del emparrillado es poder entender al experto a la hora de la resolución de un problema, qué es lo que considera más importante, cuáles son, digamos, los factores que tiene en cuenta a la hora de resolver un problema. Es una técnica que surge, digamos, del ambiente de la psicología, que está dada por Kelly en 1955, que lo que trataba de ver es, bueno, la propia visión que tenían los enfermos mentales en ese momento para poder entenderlos. Bueno, esta es una técnica que la toma la IA para poder entender a los expertos. Acá, bueno, tenían lo que es, digamos, la definición de emparrillado. Dentro de este emparrillado, yo lo que hago es tener un diálogo inicial con el experto para justamente poder describir estos elementos dentro del dominio del experto, ubicarlos, ¿no? Tener en cuenta los factores más importantes, como les decía, ¿no? Bueno, acá Florencia les dio las ventajas y los inconvenientes que tiene la técnica de emparrillado, y ahora nosotros nos vamos a enfocar en lo que son las etapas propias del emparrillado. Que así como en el análisis de protocolo, el emparrillado también tiene como varias etapas que tenemos que ir haciendo, ¿no? La primera etapa es la que se llamaba identificación de los elementos. ¿Qué son los elementos? Justamente estos conceptos que el experto tiene en cuenta dentro de su área de interés, dentro de su dominio. Serían como si fueran los estados en un análisis de protocolo. Si nosotros nos guiamos por el análisis de protocolo que vimos hace un par de clases, ¿no? Donde el objetivo era diagnosticar al paciente según sus síntomas, bueno, algo que el experto obtenía era que el paciente, ¿se acuerdan? Podía ser una gripe A, o que era su último estado, o que podía ser un coronavirus. Entonces, dentro de su área de interés, por ejemplo, clasificar coronavirus es algo importante, porque hay muchos, ¿vieron? Dentro de la clasificación de coronavirus tenemos varios, por ejemplo, el COVID-19, como les pusimos acá, ¿no? El MERS, el SARS,
¿Qué es lo importante a la hora de identificar los elementos? Que los elementos sean representativos, o sea, que abarquen todo el dominio que yo estoy analizando. Acá imaginémonos que hay 4 coronavirus disponibles nada más, y que además son homogéneos. ¿Qué significa que sean homogéneos? Que yo los pueda comparar entre sí. Por ejemplo, yo no podría comparar coronavirus general con sus cepas, porque vieron que hay un montón de cepas ahora. Porque capaz las cepas tienen otras características. Entonces, en ese caso tendría que hacer un emparrillado de coronavirus generales y otro de cepas de alguno de los coronavirus. Entonces, tienen que ser representativos y poder compararse. Siempre a los elementos se les da una codificación, que es esta E que está delante del elemento, y se les da un número, porque sabemos que de acá en adelante E1 es el COVID-19, ¿no? Para no decir todo el elemento completo. Una vez que nosotros tenemos estos elementos, lo que hacemos es ver las cualidades o características que estos elementos tienen. Como nosotros estamos realizando un diagnóstico a un paciente, ustedes supónganse que esto es, digamos, el mismo experto, ¿no? Que estoy tratando de ver cómo piensa a la hora de resolver estos problemas. Algunas características que le podemos dar son los síntomas, ¿sí? Que en el paciente se despierta según el virus que le ataca. Entonces, por ejemplo, podemos tener la frecuencia respiratoria, la fiebre, la intensidad del dolor de garganta, la cabeza. ¿Qué es lo importante en las características? Que las características tienen que ser bipolares. Bipolares significa que tengan 2 polos diferenciados. No quiere decir que yo solamente voy a tener en cuenta esos polos a la hora de analizar ese emparrillado. Sí, tienen 2 polos, pero yo después tengo todo, digamos, los grises, los intermedios entre un polo y el otro. Entonces yo digo, bueno, ¿este libro es interesante o no es interesante? Después será poco interesante, más interesante, tendré toda su escala de valores, pero sí tiene 2 polos. Lo que hay que tener cuidado entonces es si yo quiero clasificar una característica que no es bipolar. Yo siempre les doy el ejemplo. Si yo quiero poner el color en un emparrillado, color por sí mismo no es bipolar, porque hay un montón de colores. Entonces, lo que puedo hacer es transformar esa característica en bipolar. Por ejemplo, colores claros y colores oscuros. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es eso, que sea bipolar, y si no es bipolar, tratar de transformarla. Una vez que nosotros tenemos las características, que también se las codifica, en este caso C de característica y también con un número, lo que hacemos es el diseño de la parrilla. Bueno, Florencia le fue explicando en el video que hay diferentes parrillas que yo puedo hacer. Una parrilla es una matriz de 2 dimensiones, donde tengo a los elementos en las columnas y las características en las filas. Según la matriz que yo elijo, es el valor de intersección entre elemento y característica. No es que hay una parrilla mejor que la otra, siempre va a depender del dominio. Capaz que yo en el dominio puedo solo trabajar con los polos y me quedo con una dicotómica, o me doy cuenta que es poco lo que yo puedo trabajar con los polos, entonces voy utilizando otras. La que nosotros vamos a utilizar es la parrilla evaluativa. En la parrilla evaluativa, que es en general la que se utiliza en la técnica de emparrillado, en la evaluativa es el experto el que pone un rango de valores para clasificar esas características. Ese rango de valores va a ser común a toda la matriz, o sea, siempre voy a tener un solo rango de valores que aplica a todas las características. Entonces, ¿qué es lo que se hace, no? Una vez que yo tengo el tipo de parrilla que yo voy a usar, por ejemplo, la que evaluativa con una escala del 1 al 4, se le va preguntando al experto para que vaya llenando esos números que hay en esta matriz. O sea, no es que nosotros los vamos a ir inventando, sino que justamente lo que va a hacer el experto es ir viendo esto. Entonces, por ejemplo... Profe, perdón, Sí. mandaron al chat que hay gente en sala de espera, pero sé que usted no lo lee. Ah, a ver, espérenme, que ya los doy. Ahí admití a todos. Gracias, gracias. Si ustedes levanten los micrófonos, sí, me dicen. Bien, entonces, como les decía, lo que se hace es preguntarle entonces al experto, ¿no? Y se le dice, bueno, a ver,
Para el elemento E1, que era este COVID-19, bueno, ¿cómo es la frecuencia respiratoria del paciente? ¿Cómo es la fiebre que va a tener? Según eso, el experto en esa escala del 1 al 4, donde 1 es un polo y 4 es el otro, clasificará cada uno de estos valores de intersección. Una vez que nosotros ya tenemos estos elementos, estas características que yo las voy obteniendo con el experto de las entrevistas que tengo, de algún otro método, capaz que hizo un análisis de protocolo y de ahí puedo obtener cosas. Bueno, una vez que esto se charla y se arma el diseño de la parrilla, ahora lo que vamos a hacer es analizar esa parrilla en busca del conocimiento que necesito. Como ustedes vieron en el video, es un método matemático, entonces esta parte la vamos a hacer un poco más rápido. Dentro de la etapa de formalización, tenemos la clasificación de los elementos y de las características. O sea, lo que vamos a hacer es justamente tratar de identificar y analizar los elementos y también las características. Entonces, a la parrilla la analizamos desde el lado de los elementos y del lado de las características. ¿Qué es lo que se hace en la clasificación de los elementos? Lo que se intenta hacer es justamente analizar los agrupamientos que en estos elementos hay, cómo estos elementos se relacionan entre sí. Dentro de esto, lo que nosotros entonces hacemos es una matriz de distancias. Vamos a ir obteniendo la distancia entre un elemento y otro, a fin de poder relacionarlos entre sí. Dado que es una matriz de distancia, es una matriz simétrica, por eso siempre se trabaja, digamos, con la diagonal superior, y a su vez tenemos todo lo que es la diagonal en cero, porque la distancia entre un elemento y sí mismo es igual. ¿Cómo obteníamos la distancia entre un elemento y otro? Su definición es que es la suma de las diferencias absolutas entre un elemento y otro, donde yo evalúo todas las características. Entonces, si yo quiero hacer la distancia de 1 con E2, lo que se hace es 2 menos 4 en su módulo, más 3 menos 2, más 1 menos 3, más 4 menos 1. De esa manera obtengo el 8 en este caso. Por ejemplo, si yo hubiera querido hacer E2 con E3, hago lo mismo. 4 menos 3, más 2 menos 2, más 3 menos 4, más 1 menos 2. Bueno, ahí creo que escuché que ahí viene más. Esperen un minuto, que ya admito a todos. Ahí está. Así no se pierde la clase. Bien, una vez que nosotros tenemos todas las distancias, lo que ahora tenemos que ver es la forma de agrupar. Hay distintas formas. Puede ser que yo agrupe por la mínima distancia, o sea, la más chiquitita de todas estas que están acá, la máxima distancia, que sería la más grande, o una distancia media. Yo obtengo un promedio y trato de ver aquella distancia que está más cerca de ese promedio. En general, en las técnicas de emparrillado, así como yo les dije que se utiliza la matriz evaluativa, se utilizan parrillas donde la distancia que se va eligiendo es la mínima. Ven que ahí nosotros le pusimos en verdecito que siempre se va a tomar para el análisis la mínima distancia. Entonces, ¿qué hacemos? Elegimos de las que tenemos la más chiquita, que en este caso es 2. ¿Ven? Que tenemos acá 2. ¿Qué hace con este 2? El 2 lo que hace es agrupar E1 con E4. Entonces, en la próxima matriz, además de tener E2 y E3 por separadito, voy a tener ahora un grupo formado por E1 y E4. Una vez que yo tengo este grupo, lo que ustedes tienen que hacer es ir reduciendo la matriz hasta que todos los elementos o las características estén agrupados. Como obtengo la distancia de este grupo versus a los elementos que estaban sueltos, se hace un producto cartesiano y se saca la mínima distancia. Entonces, yo quiero sacar la distancia de 1E4 con E2, ven, hago el mínimo entre E1 con E2 y E4 con E2. De esa manera, ese 6 es el que va a estar acá. Así obtengo siempre la distancia entre un grupo y un elemento suelto. Producto cartesiano y elijo el mínimo. Una vez que vuelvo a tener estas distancias, que como ven, las distancias se calculan una sola vez, después se van reutilizando las que están, ahora lo que digo es, bueno, ¿cuál es la mínima distancia? Porque hago el mismo procedimiento. En este caso es 3. Esto quiere decir que en la próxima matriz, además de tener este grupo E1 y E4, voy a tener el grupo E2 y E3.
Para obtener la distancia entre grupos, hago lo mismo. Puedo hacer el producto cartesiano de las 4 combinaciones, o también podría, ya que E1E4 en algún momento ya estuvo en grupo, yo puedo hacer E1E4 y lo comparo con E2 y lo comparo con E3. De estos dos va a quedar 5. De cualquier manera que ustedes lo hagan, les va a quedar el 5 igualmente ahí. ¿Qué pasó? Ya la matriz no puede, digamos, ser más reducida, porque ya todos los elementos quedaron agrupados. A partir de eso voy a armar un árbol que se llama un árbol ordenado de mínimas distancias, en este caso de elementos, donde voy a ir marcando estas distancias que fuimos teniendo. Entonces tenemos E1 con E4 en 2, después vamos a marcar E2 con E3 en 3, y luego vamos a marcar que los dos grupos se unen en 5. ¿Qué es esto? Que es el árbol que ustedes ven acá, ¿ven? E1, E4 en 2, E2 y E3 en 3, y finalmente todo en 5. Una vez que yo ya tengo este árbol, ¿sí?, ordenado, se termina la etapa de formalización. Ahí estoy admitiendo a alguien más. Bien. Se termina, digamos, la etapa de formalización en lo que refiere a la clasificación de los elementos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a clasificar a las características. Las características, como ustedes vieron en el video, tienen como un pasito más agregado que yo hago. ¿Por qué? Porque como las características son bipolares, se va a analizar por un lado de un polo, por el otro polo, y se va a elegir una distancia más representativa para trabajar. Por eso es que obtenían la parrilla original y la parrilla opuesta. Donde en la parrilla opuesta lo que hago es invertir la escala de valores. Entonces, si yo tenía 1, en la parrilla opuesta voy a tener 4. O sea, se invierte, ven, la escala de valores completa. Esta semana nosotros dimos emparrillado en otros cursos, y lo que uno de los chicos me preguntaba es, bueno, a ver, yo tengo acá en este caso digamos, un valor de la distancia que es de 1 a 4, es par esa escala de valores. ¿Qué pasa si me queda impar? Por ejemplo, tengo de 1 a 5 o de 1 a 3. El del medio, el que queda en el medio, no se va a mover con nadie. O sea, si yo tengo de 1 a 5, el 3 va a quedar siendo 3. Entonces, si es par, se invierte toda la escala de valores. Y si es impar, el del medio va a quedar igual que como está. Eso más que nada para que lo tengan en cuenta cuando resuelvan los ejercicios. Entonces, en la parrilla original, si yo tenía esta característica 1, en la opuesta, ahora se va a invertir todo. Entonces, cuando tengo un 2, me va a pasar a ser un 3. Cuando tengo un 4, será 1. Cuando tengo un 3, un 2, y así con cada uno. De esa manera, armo la parrilla original y la parrilla opuesta. Una vez que yo hago esto, lo que hago es calcular dos distancias. La distancia 1 y la distancia 2. Luego de esas dos me quedaré con una sola distancia. La distancia 1 la voy a tomar en lo que es la diagonal superior en un principio. ¿Cuál es la definición de distancia 1? La suma de las diferencias absolutas. ¿Entre quién? Entre las dos características, pero ahora evaluado en forma, digamos, vertical, entre todos, digamos, los elementos que tenemos. Entonces, ¿yo qué tengo acá? Si yo tengo C1, C2, ven, lo que voy a hacer es 2 menos 3, más 4 menos 2, más 3 menos 2, más 2 menos 3. Entonces yo en forma horizontal voy analizando C1 con C2. Y así con cada una de estas características. Una vez que yo tengo toda esa distancia 1, lo que tengo que obtener es la distancia 2. ¿Cómo obtengo la distancia 2? De la misma forma, la suma de las diferencias absolutas. Pero ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar una característica de la parrilla original y otra característica de la parrilla opuesta. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer la distancia entre C1 con C2, ven, hago C1 con C'2, o sea, la C2 de la opuesta, o al revés, tomo C1 con C2 de la otra matriz. No importa cuál tome de uno y de la otra, lo importante es tomar uno de la original y otro de la opuesta, porque si no, lo que van a ver es que esto que está acá arriba va a estar lo mismo que acá abajo.
Entonces, si yo quiero sacar entre C1 y C2, hago esto, ¿ven? Hago 2 menos 2, más 4 menos 3, más 3 menos 3, más 2 menos 2. De esa manera me da 1, por ejemplo, en este caso. Y así con cada combinación, ¿sí?, de características. Como yo les dije, una vez que nosotros obteníamos las dos distancias, necesitamos sacar la más representativa. Entonces, lo que voy a hacer para obtener esa representativa es de los opuestos por la diagonal obtener el mínimo valor. Entonces, por ejemplo, entre 1 y 5 me quedaré con 1, entre 8 y 4 me quedaré con 4, entre 3 y 7 me quedaré con 3, y así con cada uno. De esa manera lo que obtengo, digamos, es la distancia más representativa, la menor distancia. Una vez que nosotros ya tenemos estas distancias, entonces ahora lo que hacemos es trabajar como lo hice con los elementos. Obtengo mínimas distancias y voy agrupando características. Entonces, por ejemplo, acá tengo la mínima distancia C1, C2. Entonces, en la parrilla que sigue, tengo C1, C2, ven, como grupo. Y C3, C4 por separado. Para obtener la distancia de un grupo con una característica suelta, igual que con los elementos, el producto cartesiano y el mínimo. Entonces, ven, tengo C1 con C3 y C2 con C3. Que acá sería entre 4 y 3 me da 3, y después con cada uno. ¿Qué voy a hacer? Hago lo mismo. El mínimo en este caso es 2. Entonces, ¿qué es lo que pasó? A este grupo C1, C2 se le viene a juntar C4. ¿Ven? En la próxima matriz, a C1, C2 se le viene a juntar C4. Y queda C3 por separado. Luego, mínima distancia es la única que queda, entonces a todo este grupo se le viene a juntar C3. ¿Qué es entonces? Como todas las características quedaron agrupadas, entonces ahora voy haciendo mi árbol ordenado, ahora de características de mínimas distancias. Entonces ven que tengo C1, C2 en 1, después este grupo se le unió C4 en 2, y finalmente se le unió C3 en 3. Una vez que yo ya tengo este árbol ordenado de características, entonces ahí se termina la formalización. Antes de pasar a lo que es la interpretación, a lo que yo le fui agregando a lo que tenía el video, es esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre si yo tengo más de una mínima distancia? ¿Por qué? Porque cuando ustedes empiecen a hacer los ejercicios, se van a encontrar con esto, con que puede haber en las parrillas más de una mínima distancia. ¿Qué es entonces lo que conviene? Siempre ver todas las distancias que hay y si hay más de una, en ese momento tomarlas. Porque después, si yo voy tomando de a uno, me puede pasar que después haya algún error entre medio porque no me dé cuenta. Entonces, ¿qué me puede pasar cuando hay más de una mínima distancia? Lo primero que me puede pasar es algo así, ¿ven? Yo acá tengo dos mínimas distancias. Por este 2 que está acá, se unen E1 con E3. Por este otro 2, se unen E2 con E4. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Son elementos diferentes los que se unen. Entonces, en la matriz que sigue, voy a tener por un lado E1 y E3, y por el otro lado E2, E4. ¿Cómo hago para obtener, digamos, la distancia entre estos dos grupos? Ahí ya no queda otra que hacer su producto cartesiano completo. O sea, comparo E1 con E2 y E4 y comparo E3 con E2 y E4. De entre todas esas distancias, a mí me quedó 3. Entonces, para armar el árbol, tenemos E1 con E3, que se unen en 2, E2 y E4, que se unen en 2, y finalmente los dos grupos se unen en 3. Eso pasa cuando las distancias no comparten elementos, o esto que está para los elementos también puede ser características comunes. ¿Qué pasa acá? ¿Ven que acá tengo dos mínimas distancias? Pero ahora en estas dos mínimas distancias, ¿qué va a pasar? Por esta tengo E1 con E2. Por esta otra tengo E1 con E3. ¿Ven que comparten a E1? Yo ya no puedo tener dos grupos compartiendo a un elemento. O sea, el elemento pertenece a un solo grupo.
Entonces, cuando esto sucede, se ponen todos los elementos juntos. Cuando ustedes ven que las distancias comparten un elemento o característica, entonces lo que se hace es ponerlos todos juntos. Entonces ven que queda E1, E2, E3 y finalmente 4. ¿Cómo hago para obtener la distancia? Producto cartesiano. Comparo E1 con E4, E2 con E4, E3 con E4. Eso me va a dar 3. Pero ven que el árbol es distinto. Me queda E1, E2, E3 en un grupo, ¿ven? Acá unido en 2 y finalmente E4 por separado. Eso es lo que ustedes van a tener que tener en cuenta cuando resuelvan los ejercicios de emparrillado. ¿Por qué les decía que siempre conviene identificar todas las distancias juntas? Porque si ustedes ven, las distancias como que van subiendo de nivel, porque en algún momento todas las características o elementos se juntan. Si yo no me doy cuenta y elijo solo, por ejemplo, acá un solo 2, en la próxima matriz me va a volver a aparecer el 2, no es que me va a desaparecer. Entonces yo me voy a preguntar cómo, pero si me dio antes un 2 y ahora vuelve a aparecer un 2, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó es que no me di cuenta que había más de una distancia. Entonces conviene siempre revisar toda la matriz y de ahí identificar si hay más de una distancia mejor en ese momento. Con esta distinción, si las distancias no comparten elementos o características comunes, son grupos por separado. Y si no, van todos juntos. Esto, digamos, por aparte del ejercicio que veníamos haciendo. Una vez que tenemos esto, los árboles, como les decía antes, pasamos a la interpretación o el análisis de resultados. Entonces, lo primero que tenemos es la subetapa dentro de esta interpretación que se llama análisis y discusión de árboles ordenados. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Analizar el árbol ordenado de características y de elementos. ¿Buscando qué? Buscando cómo se agrupan esos elementos o características, cuáles son las similitudes entre esos elementos y características y cuántos grupos hay en este árbol. ¿Sí? Bien. Creo que me había un minuto. Me parece que había alguien. Ahí está. Bien. Ahora vuelvo a presentar de nuevo. Ahí va. Así escuchan todos. Bien. Entonces, como les decía, ¿qué vamos a hacer entonces en el árbol? Vamos a ver cómo estos grupos, o sea, cómo los elementos se van agrupando. ¿Qué es lo que me tengo que fijar a la hora de ver cómo se agrupan? Es la primera vez que los elementos se agrupan entre sí. ¿Por qué? Porque puede pasar que en algún momento todos los elementos se agrupen. Por ejemplo, acá en 5 se agruparon todos. Pero solo yo voy a tener en cuenta la primera vez que los elementos o características se agrupan. Teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que pasa? Yo que tengo acá un grupo que está formado por E1 y E4, y por el otro lado otro grupo que está formado por E2 y E3. Entonces, en el árbol, ¿qué voy a decir? Que se observan dos grupos. El primer grupo formado por E1 y E4, y finalmente el otro grupo formado por E2 y E3. Entonces ven que tiene el árbol una cardinalidad de dos grupos, y la conformación es E1, E4, E2 y E3. Una vez que yo tengo esto, lo que les decía es que tenemos que ver las similitudes. Para ver las similitudes, lo que hago es comparar, en este caso, a las agrupaciones. ¿Por qué? Yo sé que a menor distancia, más similares son esos elementos o características. Entonces, ¿qué puedo decir acá? Que 1 y E4 son más similares que 2 y E3. ¿Por qué? Porque uno se agrupó en 2 y el otro se agrupó en 3. Nosotros sabemos que si tienen una distancia de 0 es como decir que los elementos son iguales. Eso es lo que decimos. O sea, ¿para qué a mí me sirve el emparrillado, no? Porque esto es el conocimiento que yo obtengo, parte de este conocimiento. ¿Por qué? Porque yo sé que para el experto, por ejemplo, E1 y E4 están en un grupo. ¿Esto qué quiere decir? Que esos dos coronavirus tienen características comunes. Porque la intensidad, no sé, del dolor de garganta puede ser igual, la intensidad del dolor de cabeza. Lo mismo pasa con E2 y E3. Tienen características similares. Entonces, ¿qué es lo que a mí me conviene?
armar, por ejemplo, un protocolo y decirle al experto, bueno, a ver, identificamos estos coronavirus, el que C1 y el que C4. De esa manera yo me empiezo a dar cuenta, bueno, cuáles son las características que tienen comunes entre ellos. Lo mismo puedo hacer entre E2 y E3. Entonces, ¿qué es lo que yo obtengo? Una relación entre elementos que en sí está oculta, o sea, no es que a simple vista el experto me va a decir, sí, mira, estos dos elementos son similares. Y no, eso no, porque eso lo tiene en su propio conocimiento. Entonces, para eso sirve el emparrillado, para entender al experto. Entonces, ahí de esa manera yo puedo empezar a entender un poco más sobre los elementos y las características. Para lo que es las características hago lo mismo. Ven que en este caso lo que pasó es que C1, C2 se agrupó en 1. Y después vieron que se fueron agrupando características a ese grupo. Por eso estas características se las considera como solitas. ¿Por qué? Porque no se agruparon antes con alguien. Entonces, acá en cuanto a grupos, lo que tengo es el primero formado por C1, C2, el otro formado por C4 y el otro formado por C3. No hay subgrupos, yo no tengo C1, C2 y C4, ¿no? Tengo solamente un grupo, subgrupos no se obtienen. Recuerden que es la primera vez que los elementos o características se juntan. Entonces ven que en el árbol yo observo 3 grupos. E1, E2, después C1, C2, C4 y C3. ¿Qué es lo que puedo decir en cuanto a las características? Yo ya no puedo hacer como una comparación, porque ven que no tengo grupos de más de 2 características. Entonces, lo que yo puedo decir es que las características C1, C2 son muy similares entre sí. Son las más similares de todo el árbol que tengo. ¿Por qué? Porque se juntan en uno. Acá me ocurre lo mismo. Bueno, yo digo, a ver, C1 y C2 son muy similares. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se acuerdan, C1 era la frecuencia respiratoria y C2 era la fiebre. Entonces, esas dos características se ve que están muy juntas entre sí. Se ve que tiene algo que ver la fiebre con la frecuencia respiratoria. Capaz que cuando tiene mucha fiebre, algo pasa con la frecuencia respiratoria o al revés. Entonces, ¿qué es lo que a mí me sirve también? Bueno, preguntarle al experto, bueno, ¿cuál es la relación entre C1 y C2? Que es lo que ahora vamos a ver en un ratito. ¿Qué pasa con C4 que está por separado? ¿Qué pasa con C3? Entonces, de esa manera, también voy entendiendo qué pasa y cómo se relacionan las características. Una vez que nosotros tenemos este análisis de los árboles, pasamos a la última etapa del emparrillado, que se llama red de relaciones entre características. ¿Qué es lo que yo hago ahora? Analizar solo las características, con una distinción. Las características que yo voy a analizar, primero que están agrupadas, o sea, forman parte de un mismo grupo. Por ejemplo, acá C1 con C2, yo no podría comparar C1 con C4, porque están en grupos por separado. Entonces, se analizan las características que están agrupadas y siempre de a 2. ¿Por qué la distinción de a 2? Porque a mí me puede pasar que por las distancias pueda tener un grupo de 3 características. En este caso, tendré que hacer las combinaciones de a 2. Yo analizo la implicancia entre los polos de esas características. La técnica del emparrillado propone 4 tipos de relaciones, que son estas que están acá. Paralela, recíproca, ortogonal y ambigua. ¿No? Entonces yo tengo mis relaciones válidas propuestas por la técnica, son esas 4. Entonces, ¿cómo son, digamos, las formas? Yo les dije, lo que se hace es ver la implicación entre los polos. Entonces, la paralela, por ejemplo, A implica X, B implica Y, ¿ven? Y después al revés, X implica A, Y implica B. Lo que se hace es, o los dos, como que las dos flechitas van para abajo, o las dos flechitas van para arriba. Luego tengo la recíproca, que es como ida, va y viene. En cuanto al ortogonal, que acá nosotros le pusimos todas las relaciones válidas, es que un polo implica otro, o si no, de 2 polos se implica uno, con todas las combinaciones, ¿no? Que esto existe. Y en el ambiguo ocurre lo mismo. A diferencia del ortogonal, que 2 implica 1, en este caso 1 implica 2, también con todas sus combinaciones. Estas, digamos, son las relaciones válidas propuestas por la técnica de emparrillado. ¿Qué es lo que a mí me puede pasar? Que me dé un grafiquito que no corresponde a ninguna de estas combinaciones.
Si eso pasa, no es que no existe una relación entre características. Sí, la relación está, pero la relación, como no está tipificada por la técnica, vamos a decir que es una relación no tipificada. Entonces, nosotros podemos tener relaciones que son cualquiera de estas 4, y si el grafiquito no me da, no es que tengo que forzar a que el gráfico me dé, porque puede ser una relación no tipificada. O sea, hay una relación entre características, pero no es ninguna de estas 4. Entonces, bueno, como les decía, lo que acá, en este caso, en este emparrillado, nosotros vamos a analizar son las características C1 con C2. ¿Por qué? Porque son las únicas que están agrupadas y de A2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a preguntarle al experto? Vamos a decir, bueno, a ver, si la frecuencia respiratoria es alta, ¿qué pasa con su fiebre? ¿Es alta o baja? Si la fiebre es alta, ¿qué pasa con la frecuencia respiratoria? Es decir, que yo lo que hago es armar preguntas para que justamente el experto me dé esta implicancia entre los polos. Ustedes imagínense que lo que nosotros hacemos en la etapa de formalización es armar los árboles. Después lo analizamos y vamos al experto y le vamos a decir, a ver, ¿están bien estos árboles armados? ¿Son correctos? Una vez que el experto me dice que son correctos, si no fueran correctos hay que ver qué estuvo pasando. Puede ser que tengan que incorporar un elemento más, una característica, pero si son correctos, ahí empiezo a pasar a la etapa de la red de relaciones y le voy preguntando al experto en la entrevista que tengo. Entonces, ¿qué es lo que a mí me dijo el experto? Dice, en las observaciones realizadas a distintos pacientes, lo que se puede, digamos, apreciar es esto. Aquellos coronavirus que se manifiestan con una frecuencia respiratoria alta se caracterizan por presentar fiebre alta, mientras que aquellos que se manifiestan con una frecuencia respiratoria baja poseen fiebre baja también. Entonces ven que el experto me relaciona C1 con C2. Teniendo en cuenta esto, ven que me queda así. Yo tengo C1 con sus 2 polos, C2 con sus 2 polos. Entonces tengo que una frecuencia respiratoria alta implica una fiebre alta y una frecuencia respiratoria baja implica una fiebre baja. Y eso es lo que me da una relación paralela entre C1 y C2. Más allá del nombre que la relación tenga, sea paralela, recíproca o ortogonal, lo importante es el conocimiento que me da. Yo sé que si al experto empieza a hablar de una frecuencia respiratoria alta y capaz nunca nombra la fiebre, ¿por qué nunca nombra la fiebre? Y porque si la frecuencia respiratoria es alta, siempre la fiebre es alta. Y capaz que no la nombra nunca la fiebre. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? Porque uno implica al otro. Entonces es como yo les decía, el emparrillado es una técnica muy poderosa porque lo que hace es esto, ir viendo aquellas relaciones que hay entre elementos y características que a simple vista no están. Entonces, Cintia logra explicar esto con pasión. O sea, se empieza a entusiasmar y no respira. Está... Y es una técnica poderosa, o sea, esto está casi en el borde de una presentación, ¿vieron? Religiosa, ¿no? Claro. Perdónenme, pero ya le escuchaba hablar. Es una técnica poderosa. Hermanos, salúdense, lo lograrán. Perdón, sí. Es una charla TED. Claro. Nunca pensé que con esto se le podía poner una impronta de tanta pasión. Un sábado, 8:45 de la mañana. Ay, sin respirar, por favor, ¿eh? Estoy bien. Bien, bueno, entonces yo les decía, digo, más allá de lo que es la relación, digamos, para eso es la técnica del emparrillado en sí. Y algo como para terminar, vieron que cuando nosotros nos preguntábamos en el análisis de protocolos, bueno, ¿qué tipo de conocimiento yo obtengo en un análisis de protocolo? Acá nos podemos preguntar lo mismo, ¿no? ¿Qué tipo de conocimiento obtengo en un emparrillado? Por un lado, conocimiento privado, porque es una técnica de deducción de conocimientos. Y el conocimiento que en sí obtengo en el emparrillado es conocimiento declarativo. Vieron que en el protocolo obtenía declarativo y procedimental, el emparrillado es netamente declarativo. ¿Dónde es que voy a obtener este conocimiento? En las agrupaciones entre los elementos, porque yo sé cuántos elementos hay, cómo están formados, cuáles son las similitudes.
en las agrupaciones entre las características y también en la red de relaciones, estas relaciones que hay entre características agrupadas, ¿no? Que como yo les decía, pueden ser relaciones válidas, pueden ser no tipificadas, porque justo el grafito no me da, es distinto, o que también puede ser que haya características que están agrupadas, pero que no tengan ninguna información, ¿no? Capaz que no solo me sirve un emparrillado, sino que tengo que aplicar algún otro método, o tengo que entrevistar al experto para obtener más información. Así que bueno, con esto, digamos, terminaríamos ya lo que son las técnicas de deducción de conocimientos que nosotros vamos a ver acá. Y bueno, recuerden esto de los tipos de conocimientos, que también es muy importante, ¿no? Privado y además conocimientos declarativos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Capaz que hablé todo rápido y no les dejé ni preguntar, perdón. Pero bueno, no sé si se entendió la técnica, si hay alguna duda. Yo dejo de presentar, así los veo. ¿Dónde lo compro? Pues está todo bien. No, dudas no. Creo que van a ir surgiendo a medida que hagamos práctica. O sea, no. Sí. O sea, yo también estoy de acuerdo con vos. Para mí. Está recontra bien explicado. Yo supongo que para hacer la práctica voy a tener que rever o repasar cosas, porque me van a surgir dudas, pero espero, bueno, sacármelas con rever la clase nomás. El método es simple y es bastante automatizable. Así que no tiene dificultad, es practicarlo. Y capaz lo único que sí tiene un poquito más de pericia de ustedes tiene que ver con la interpretación de los árboles, pero tampoco, es bastante simple, se hace siempre lo mismo. Por eso ustedes tienen ahora subida en el campus una guía de emparrillado. Así como cuando nosotros vimos la guía de protocolos, que yo les dije, bueno, lo que hay que ir viendo son, al principio, los protocolos que tienen menos complejidad hacia los más. El emparrillado ocurre lo mismo. Empiezan con emparrillados más simples y después aumentan la complejidad. Entonces nosotros, para la clase que viene, lo que les vamos a pedir es que resuelvan el ejercicio número 1 de emparrillado. Porque ahí es como ustedes decían, ¿no? Se van a encontrar a ver si se entendió o no la técnica, si me sale o no me sale. Entonces, por eso, para la clase que viene, les vamos a pedir que realicen el ejercicio número 1. La guía ya la tienen subida. Dentro del campus, además, lo que les subimos es una presentación chiquita que tiene todas las relaciones válidas. Vieron que la presentación está en el video y en esta presentación también, pero está como entre medio de la presentación. Entonces, lo que le subimos es una presentación sola donde están todas las relaciones válidas, porque capaz que eso para los ejercicios les sirve para empezar a entender esas relaciones. Entonces, se la pueden bajar y con eso tienen todas las relaciones válidas del emparrillado. Entonces, bueno, para la clase que viene, lo que sería es, por un lado, hacer el ejercicio número 1 de emparrillado, y también les vamos a mandar unos videitos para ver un tema que es lógica. Ahí vamos a ver por qué se usa la lógica dentro de IA, que se utiliza por 2 razones. Bueno, ahí en los videitos ustedes lo van a ver. ¿Sí? Entonces, para la clase que viene, para la semana que viene, serían 2 cosas. Ver los videos de lógica y también hacer el ejercicio número 1 de emparrillado. Así que bueno, si no hay dudas ni nada, los dejamos liberados para que puedan desayunar, tomar unos mates, hacerse unas tortas fritas sí, con una cosa. Esa última parte del conocimiento que se obtiene al final es bastante teórico. ¿Hay que tenerlo muy en cuenta o es como para tenerlo así solamente el concepto medio por arriba? No, es importante saber qué tipo de conocimiento se obtiene, porque vos a partir de eso, vos imaginate que estos son métodos donde vos obtenés conocimiento. Y después de esos tipos de conocimiento, ya vamos a ver una presentación de la metodología ideal. Van a ver que de todos estos conocimientos, lo que hacemos nosotros después es obtener los modelos que después van a alimentar el diseño de tu sistema inteligente o sistema experto. Por eso es importante saber qué tipo de conocimiento hay. ¿Sí? Tienen ustedes además un apuntecito, ¿vieron? De los tipos de conocimientos que se los dimos cuando vimos análisis de protocolo.
Ese apuntecito tiene un Léanlo. montón de tipos de conocimiento. Los más importantes son los que nosotros fuimos viendo, ¿no? Los públicos, los privados, los declarativos, los procedimentales. Entonces, enfóquense en esos tipos de conocimientos, pero bueno, ahí tienen el apuntecito para leerlo. Como Flor siempre les dice, no solo se queden con lo que vimos acá y con los videitos, sino también con la teoría, así que les vamos pasando las dos cosas. Así que bueno, nosotros ya dejamos de grabar. Flor, ¿querés que yo deje de grabar? Dale, perfecto. Así ya, yo después de esta grabación ya se la subo, así ya tienen todo listo para poder practicar. Así que bueno, si no hay ninguna duda, ya los dejamos liberados por hoy. Excelente, muchas gracias. Chau, Chao, hasta luego. Chau, chau. Chao, Buen gracias. fin de para ustedes. Chao, Buen fin de- hasta luego. Chao. No, profe, gracias. Chao, buen fin de semana.